Bienvenidos a la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este viernes 7 de junio de 2013. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio del Grupo Utris o está con nosotros en Canal 95 de Cable de Tigo a las 9 de la noche. El gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada la extensión del programa de protección temporal conocido como TPS para los salvadoreños que residen en ese país bajo ese estatus. Todo esto ocurre en momentos que el país del norte también debate una reforma migratoria integral. Este viernes con nuestro invitado conversaremos sobre las facilidades que están otorgando las embajadas también y los consulados en Estados Unidos en este proceso que va a iniciar muy pronto. Y desde luego conversamos sobre un tema de coyuntura como es el secuestro de 77 salvadoreños en Tamaulipas, México, cuando estaban en ruta hacia Estados Unidos. Un caso dramático que se está repitiendo con más frecuencia en esa ruta tan peligrosa en los últimos años. Está con nosotros en nuestros estudios Juan José García, él es el viceministro de Atención a los Salvadoreños en el Exterior. Viceministro, un gusto, bienvenido. Gracias William. Muchas gracias por la invitación y de nuevo, ¿no?, para tocar estos temas tan importantes para la vida del país. Exacto. Bueno, viceministro, antes de comenzar, quiero presentarles a ustedes una nota de nuestros colegas de la cadena Mundo Fox de Estados Unidos sobre la cobertura que han dado a ese caso de secuestro masivo en Tamaulipas, México. Son 77 salvadoreños, pero la cantidad es mucho mayor, puesto que hay de otras nacionalidades. Vamos a ver esa cobertura de ese hecho que ha ocurrido en Tamaulipas, México. 151 centroamericanos y 14 mexicanos estuvieron secuestrados por un grupo criminal por más de 2 semanas. Las personas rescatadas manifestaron haber sido retenidas en diversas acciones y lugares en la franja fronteriza, cuando pretendían encontrar la manera de cruzar la frontera con los Estados Unidos de América. Los 77 salvadoreños, 50 guatemaltecos, 23 hondureños, 14 connacionales y una persona procedente de la India fueron retenidos por criminales cuando estos intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los inmigrantes permanecieron secuestrados mientras los delincuentes extorsionaban a sus familiares mediante llamadas telefónicas. Todo parece indicar que estas personas, los migrantes, son contactados por traficantes de personas comúnmente llamados polleros, y que estos traficantes de personas, estos delincuentes, en vez de llevarlos a la frontera como se los ofrecen, se los entregan a grupos criminales. Durante el operativo, el ejército detuvo a un sujeto identificado como Juan Cortés Arrés, quien estaba al cuidado de los indocumentados, de entre los que se encontraba 20 menores de edad y 2 mujeres embarazadas. Los migrantes serán trasladados a la estación migratoria de Iztapalapa, en la capital de la República Mexicana. Pero el de hoy no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos en México calculan que cada año más de 20,000 centroamericanos son secuestrados y asesinados en México, tal y como ocurrió en agosto de 2010 con 72 indocumentados, también en Tamaulipas. Cuando ingresan al territorio tienes otra situación que tiene que ver con riesgos a la seguridad o a la integridad personal por exposición a grupos delincuenciales. Bueno, viceministro, lo que teníamos ahí era una historia completa de Mundo Fox en Estados Unidos, de esa cobertura que ellos han dado a este hecho bastante dramático. Pero bueno, a lo mejor usted entonces nos puede actualizar la información de manera oficial, qué es lo que tienen hasta esta hora de la mañana, de qué estamos hablando en este caso en particular, viceministro. Bueno, como lo ha señalado el funcionario del gobierno mexicano, realmente se trata, hasta donde nosotros tenemos información, de un caso de secuestro colectivo, de privación de libertad, con fines de extorsión, ¿no? Según las informaciones que tenemos, durante 2 semanas o más, este grupo de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos fue privado de libertad y exigían algún rescate a familiares que tenían en Estados Unidos, ¿no? Este es el caso más numeroso que hemos tenido que lamentar en los últimos años. Este es un caso inédito en este sentido, ¿no? En el sentido de que fueron 122 secuestrados en total, de esos 77 son salvadoreños y 12 de estos 77 son menores de edad. En estos momentos, como lo ha dicho también el funcionario del gobierno mexicano, están viajando hacia la capital mexicana, en la estación migratoria de Iztapalapa, donde van a estar retenidos y donde nuestro cónsul del Distrito Federal
ahondarán en las entrevistas para cada uno de ellos y de esta manera profundizar un poco en las investigaciones y aclarar plenamente el tipo de delito que fueron sometidos nuestros compatriotas. En este momento también estamos tratando de indagar la procedencia de estos compatriotas que fueron víctimas de este secuestro para contactar con sus familiares y poder entonces establecer una relación mucho más fluida y que el proceso de deportación sea también bajo el estricto respeto de sus derechos humanos. Viceministro, a esta hora testimonios directos no tienen todavía de nuestros compatriotas. No, todavía no tenemos más que una información general que nuestro cónsul en Monterrey pudo obtener en la medida en que se le garantizó al cónsul de Monterrey que los 77 están en buen estado de salud, que no tienen mayores problemas y que este día por la mañana iban a viajar hacia la estación migratoria de Iztapalapa, donde ahora sí nuestro cuerpo consular del Distrito Federal indagará y realizará las investigaciones necesarias, ¿no?, y prudentes en este momento. Es difícil tener información más allá de la que puedan facilitar estas personas que han sido, quienes han sido retenidas. Bueno, son las autoridades mexicanas las que tienen que ahondar en esta investigación. Lo que a nosotros como país nos compete es garantizar dos cosas. Uno, que se respete el derecho o los derechos humanos de estas personas que han sido víctimas de un delito grave. Que su proceso de deportación sea un proceso ordenado, que sea un proceso humano y que se le garanticen todas las condiciones para que este proceso se realice bajo estas condiciones. Y en segundo lugar, si alguno de nuestros compatriotas tiene la posibilidad de declarar como ofendido, como víctima de este delito, pues tendrá que dársele todas las garantías necesarias para que su seguridad esté plenamente asegurada, valga la redundancia, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en este momento y además tratar de vincular a establecer los vínculos de estos víctimas, compatriotas que han sido víctimas de este delito con sus familiares aquí en El Salvador. Bueno, debemos hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, a lo mejor nos puede explicar usted si en el caso de los salvadoreños, me imagino que las autoridades mexicanas les tomarán declaración, desde luego. Así es. Pero no sé si en el país es posible seguir un procedimiento igual, siendo que de acá, me imagino, bueno, obviamente que fueron llevados por alguien, ¿no? Por los famosos polleros, como les llaman en México también. Y a lo mejor si nos puede compartir el dato, si lo tiene, en términos de cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres están dentro del grupo, si es posible tener esa información. Vamos a la pequeña pausa comercial y volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bien, este viernes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Juan José García, viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior. Viceministro, bueno, a lo mejor sí, creo que nos puede precisar los números entonces de la cantidad de retenidos, parece que lo estaba actualizando por ahí. Y en el marco de esto, a propósito entonces, saber, viceministro, si tienen un poco la contabilidad o no, le decía si hay cuántas son mujeres, cuántos son hombres, los menores de edad, y la otra parte,
que tiene que ver ya con un procedimiento judicial, me imagino que también eso escapa ya un poco a las manos de ustedes, pero saber si es posible seguir eso, que es tomar declaración en nuestro país a estas personas para que ayuden un poco a esclarecer el caso. Efectivamente, el número total de migrantes que fueron privados de libertad es de 165, 77 son salvadoreños, de origen salvadoreños, comprobados ya con la lista del Instituto Mexicano de Migración, y 12 de ellos son menores de 18 años. Todavía no tenemos el desglose de mujeres, pero tenemos información de que 2 mujeres se encuentran en estado de embarazo. Y efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer también nuestra tarea en este caso, como en todos los casos, ¿no? Realmente vamos a tomarles declaraciones cuando lleguen al país deportados de México, y vamos a establecer las investigaciones, las líneas de investigación necesarias. Para eso tenemos contactos permanentes con la Policía Nacional Civil y con la Fiscalía General de la República. Eso sería ya en función de poder abrir, digamos, una especie de expediente que permita establecer, porque ha habido la comisión de un delito y, bueno, el tráfico de personas es un delito, entonces en el país tiene que haber alguien responsable. Claro, y es un delito transnacional además, ¿no? Eso implica una relación muy estrecha con las autoridades mexicanas en este sentido, ¿no? Recuerda un poco los sucesos trágicos también del 2010 de la masacre de San Fernando en Tamaulipas. Igualmente establecimos un contacto muy estrecho con las autoridades mexicanas, con la Procuraduría General de la República y con las autoridades de la Policía Federal, y se establecieron vínculos precisamente entre los traficantes que operan nacionalmente, que son los que tienen los contactos con el crimen organizado transnacional, y como ha dicho el funcionario del gobierno de México, esos migrantes son entregados a las bandas del crimen organizado transnacional que operan en México, y de esta manera se consolida o se consuma uno de los delitos más atroces contra migrantes, que es precisamente el secuestro o la privación de libertad. Ahora, estas personas, los 77 salvadoreños y el global de 165, fueron localizados más por un golpe de suerte que por otro proceso, ¿no? Así es, como siempre ocurre en estos casos, ¿no? Recordémonos también un poco el caso de la masacre de San Fernando. Se logró establecer el número de asesinados porque un ecuatoriano logró salir vivo, casualmente, y pudo avisar a las autoridades que allí había habido una masacre, ¿no? Fue un golpe de suerte que este ciudadano de origen ecuatoriano no muriera también junto con sus compañeros migrantes. Este fue un caso similar, ¿no? Me parece que el ejército perseguía a algún individuo, y en esa persecución dieron con la casa de seguridad donde estaban estas 165 personas. Ahora, ¿será que ha habido alguna modalidad del crimen organizado en esa zona? Los Zetas habitualmente, que son los que se mueven por ahí, ¿ha habido algún cambio en cómo enfrentar, digamos, esta situación? Es decir, ya no asesinarlos, sino extorsionar a sus familias, ¿o esto siempre lo han hecho, viceministro? No, este es un caso que surge, es una modalidad frecuente que surge a partir de los sucesos de San Fernando, ¿no? Cuando los grupos del crimen organizado se encuentran con un problema serio de persecución precisamente por los sucesos de San Fernando de Tamaulipas, cambian de modalidad, ¿no? Y ya no son asesinados, sino que son precisamente privados de libertad, y obtener algún beneficio económico adicional al ya precio que se paga por el transitar por México y llevarse a Estados Unidos, un beneficio adicional, que es precisamente el secuestro masivo, ¿no? Esto también se realizó en Oaxaca en el 2011, ustedes recuerdan también, hubo alrededor de 200 migrantes centroamericanos, ahí no pudimos individualizar cuántos de origen salvadoreño fueron también secuestrados en el caso de Oaxaca, ¿no? Pero este es un caso, dijéramos, único, en el sentido de que por primera vez tenemos a 77 salvadoreños
en un grupo de privados de libertad, ¿no? O de secuestrados. Este es un caso típico y le vamos a dar el seguimiento necesario para que estos hechos sean realmente castigados, estos hechos no vuelvan a ocurrir, porque los migrantes lo único que quieren es pasar al otro lado. No son delincuentes, no son de ninguna manera transgredir ninguna ley, simplemente son personas honradas, personas trabajadoras que lo que quieren es mejorar su condición de vida, ¿no? Ahora, díganos una cosa, ¿cuándo estarán de retorno ellos? ¿Va a depender de las autoridades mexicanas ya? Exactamente, porque además de ello es probable que las autoridades mexicanas, la Procuraduría General de la República de México, querrá tomarles declaraciones más en profundidad. Ya van a estar en el Distrito Federal, ya no van a estar bajo el acoso, dijéramos, de los grupos criminales en Tamaulipas, sino que ahora estarán pues un poco más seguros en la estación migratoria de Iztapalapa. Y allí me imagino se les va a tomar declaraciones y dependerá precisamente del curso de las investigaciones cómo van a ser ellos deportados. De todas maneras, el próximo jueves yo tengo una entrevista, una reunión de trabajo donde vamos a tocar este tema con la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que lleva precisamente el tema migratorio como uno de los temas fundamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, ¿no? Y este tema será un tema obligado de conversación y de diálogo con la nueva subsecretaria para América Latina. Claro. ¿Cómo va a ser el retorno de estas personas, de los 77 compatriotas? ¿Ustedes facilitarán condiciones para que retornen por tierra, por avión? ¿Cuál es el procedimiento de este caso? Tenemos un convenio con el gobierno mexicano, que es precisamente un convenio, un memorándum de entendimiento para la repatriación ordenada y segura de connacionales, ¿no? Y bajo ese memorándum tendrá que hacerse la repatriación, ¿no? En este caso, si son víctimas de delitos graves, la repatriación se hace bajo condiciones de seguridad extremas, ¿no? Es decir, no se mezclan con los demás deportados, sino que son conducidos de manera especial bajo estrictas medidas de seguridad. Perfecto. Bueno, vamos a la otra pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, interesante porque justo esto ocurre, y usted me lo comentaba antes de comenzar la entrevista, viceministro, que ocurre justo en el momento que ustedes junto al Fondo de Población de Naciones Unidas lanzan una campaña de sensibilización sobre los riesgos que implica viajar hacia Estados Unidos en la condición en que lo están haciendo nuestros compatriotas y que lo ha hecho este grupo de 77 compatriotas en el caso mexicano. Vamos a la pausa comercial y volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Viceministro, entonces ustedes junto al Fondo de Población de Naciones Unidas lanzaron justamente el día de ayer una campaña de sensibilización a propósito de estos hechos lamentables, ¿no? Es difícil, le decía en el corte comercial, cómo hacer para estimular a la gente a que no se vaya, a que no se juegue ese riesgo de que puede perder la vida, aún cuando el país tal vez no tenga mejores condiciones, pero bueno, o sea, la gente se la sigue jugando, viceministro. Así es, ¿verdad? Justo cuando están siendo liberados estos compatriotas
de las garras del crimen organizado en Tamaulipas, justo en ese momento, junto con el Fondo de Población, estábamos lanzando una campaña de sensibilización sobre los riesgos precisamente de emigrar bajo esas condiciones. Eso se realizó el día de ayer en Nueva Concepción, Chalatenango, porque bueno, Nueva Concepción es un municipio de altas tasas de migratorias, ¿no? Cuando hicimos un estudio en el 2011 en Nueva Concepción y allí descubrimos que 7 de cada 10 jóvenes estaban dispuestos a migrar, ¿no? O tenían ganas de migrar, ¿no? Esa es una predisposición a la migración muy alta en realidad, ¿no? Y los que se van son los jóvenes en realidad. Entonces, al día de ayer, junto con el Fondo de Población, iniciamos una campaña de sensibilización que no solamente le informe a los jóvenes sobre estos riesgos reales, este riesgo de ser secuestrados, de pasar 2 semanas, 3 semanas en manos de grupos criminales, de los peligros que uno tiene que atravesar si se sube a un ferrocarril. El día de ayer nuestro cónsul en Arriaga nos informaba de que un ciudadano salvadoreño de 50 años cayó del ferrocarril en Ixtepeque, en Oaxaca. Está sumamente grave en este momento en el hospital de Oaxaca y estamos atendiéndole en este sentido, ¿no? Pero son riesgos reales, ¿verdad? Riesgos que no solamente atentan con la libertad de tránsito, sino con la vida de las personas. Déjeme decirles que en el 2012, nosotros tuvimos 26 casos de muertes en el tránsito. 26 salvadoreños murieron en el tránsito, según nuestra contabilidad. Y para el 2013 ya llevamos contabilizados 12, ¿no? Entonces, esto nos implica que los números son muy altos de muertes en el tránsito y que por lo tanto hay que informarse bien antes de tomar la decisión de migrar. Los coyotes, los traficantes de personas nos están ganando la batalla de información. Son ellos los que persuaden a los jóvenes para que tomen la decisión de emigrar. Son ellos los que le ofrecen un conjunto de beneficios o de facilidades, falsas todas ellas, para que los jóvenes tomen la decisión de emigrar. Hay que ganarle la batalla informática entonces a estas bandas de criminales para poder disuadir a nuestros jóvenes, que también en nuestro país hay condiciones y oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Hay idea de cuántos salvadoreños están migrando anualmente para Estados Unidos? Claro, esto es difícil, ¿no? Es difícil. Algunos informes llegan hasta 700 diarios. Yo considero esto un poco sobre registrados, ¿no? Pero podemos decir con bases reales, bases del Censo Nacional de Población de Estados Unidos, que al menos alrededor de 200 a 250 salvadoreños en promedio migran diariamente hacia Estados Unidos, ¿no? Que es una cifra bastante elevada en realidad, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué es lo que puede estar estimulando más la migración, que los jóvenes continúen yéndose hacia Estados Unidos? En algún momento dentro de los análisis que se han hecho decían, bueno, la situación económica del país, la situación de inseguridad. ¿Es posible determinar que eso siga moviendo a los compatriotas de Estados Unidos o hay otro tipo de causas más allá de eso? Mira, el fenómeno de la migración es un fenómeno muy complejo en realidad, ¿no? Porque tiene que ver precisamente de cómo el individuo lee la realidad estructural a donde vive, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de los deportados vía terrestre de México y ahí encontramos unos datos muy interesantes. Cuando les preguntamos a los migrantes qué hacían antes de irse, el 60% nos dijo que estaba trabajando. Eso quiere decir entonces que el desempleo no es una causa fundamental de migración. Es cómo el individuo lee su realidad laboral. Ayer, cuando estábamos con un grupo de jóvenes en Chalatenango, en Nueva Concepción, les decía, bueno, ¿y por qué se quieren ir ustedes? Y varios nos dijeron, porque queremos ser felices. O sea, la búsqueda de felicidad es en realidad un imán muy importante. Hay que revertir ese deseo, ¿no?
que también es posible vivir felices con su familia, en su comunidad. Por eso es que nosotros en esta campaña que inauguramos ayer en Nueva Concepción, no solamente le informamos a los jóvenes sobre los riesgos de emigrar, sino les informamos también sobre las oportunidades locales y nacionales que les van a permitir mejorar sus condiciones de vida y su situación de felicidad en el país, ¿no? ¿Y usted cree que las condiciones del país en términos generales han ido modificándose para que los jóvenes puedan encontrar menos causales que los estimulen entonces a la migración? Yo pienso que, en términos optimistas, que sí, que el país va caminando en un rumbo que les permite a los jóvenes encontrar sentido a su vida quedándose en El Salvador, ¿no? Hemos tenido experiencias en Verapaz, en San Esteban Catarina y ahora en Nueva Concepción, en donde las mujeres y los jóvenes están pensando mejor quedarse en el país para mejorar sus condiciones de vida, porque ven oportunidades, ¿no? Porque ven ahora que los niños pueden ir a la escuela, ¿no? Que puedan alimentarse, que la situación de pobreza extrema está mejorando en el país, ¿no? A pesar de los desafíos que todavía la delincuencia presenta, ¿no? A pesar de los desafíos que el mismo proceso migratorio ofrece a nuestros ciudadanos. A pesar de eso, yo creo que la situación va a mejorar en el corto plazo. Bueno, viceministro, y en medio de esta situación, pues bueno, está el anuncio de TPS en Estados Unidos. Es una situación de la migración muy contradictoria, ¿no? O sea, situaciones lamentables de gente que se va de forma irregular, quienes están allá aspirando con el TPS a otro estatus distinto al TPS y otra cantidad que también está indocumentada. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos entonces ya de TPS. ¿Cómo se están preparando los consulados con la asesoría, con la información? Vamos a la pausa comercial. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A ver, viceministro, entonces en Estados Unidos se confirma la semana pasada la prórroga del programa de protección temporal TPS, una buena noticia, ¿no? Excelente, ¿no? Esa sí es una de las buenas noticias que gracias a Dios nos la dieron la semana anterior. Hoy, justo hace una semana, comenzó el 9º periodo de reinscripción a nuestros ciudadanos salvadoreños que se encuentran ya beneficiados con el TPS, ¿no? Hemos iniciado entonces una carrera maratónica en este sentido para darle a nuestros ciudadanos que están dentro de este programa temporal todas las facilidades necesarias para que puedan reinscribirse en esta novena versión del TPS, ¿no? En este sentido, entonces, nuestros consulados están trabajando ya horas extras, han mandado ya todos una reprogramación de actividades extraordinarias para atender a todos nuestros ciudadanos. Hemos también contratado a personal eventual, únicamente trabajando para atender a nuestros ciudadanos en el caso del TPS, y hemos contratado una firma de abogados en Washington que va a permitir darle asesoría legal a los ciudadanos que así lo deseen
para resolver problemas migratorios en relación al TPS, ¿no? ¿La contratación de los abogados siempre ha sido así o en esta En esta oportunidad específicamente para el TPS, ¿no? Creemos que tenemos que tener un staff de abogados especializados en TPS, ¿verdad? Porque es un programa especial, es un programa que beneficia a 208,000 salvadoreños y por lo tanto entonces debemos de focalizarnos en este grupo, en estos 2 meses que dura el periodo de reinscripción. Son 208,000, no 212. 208,000 según el número que UCIS nos proporcionó en la 8ª reinscripción. 212,000 era en la 7ª reinscripción del TPS, ¿no? Siempre se va modificando, ¿no? Siempre se va reduciendo el número, ¿no? Y es normal, ¿verdad? Porque muchos logran un estatus permanente, claro. Otros se regresan a El Salvador, otros han perdido la categoría del TPS porque ya no cumplen con los requisitos. En fin, ¿no? Hay una serie de circunstancias que hace precisamente que el número se reduzca y eso es un comportamiento normal. Ahora, en este caso, los 16 consulados en Estados Unidos se activan totalmente en función del TPS. Exactamente, ¿no? Además de todo el trabajo normal de un consulado, la extensión de pasaportes, ahora con el DUI, precisamente para prepararnos con el tema del voto en el exterior. Ahora, adicionalmente, durante estos 2 meses, estamos dándole recursos adicionales a nuestros consulados para que puedan atender a la población que se ha beneficiado con el TPS. Además de eso, tenemos un convenio firmado con FEDECASES, y FEDECASES le está abriendo ya una línea de crédito para aquellas familias que tengan dificultades financieras para pagar los costos que significa la inscripción al TPS. Se trata de una línea de crédito de $550 y que les permitirá a las familias pues aliviar un poco la carga financiera que eso implica. Y esto lo hicieron porque efectivamente han podido detectar que hay familias que tienen dificultades. Claro, por supuesto. Que tiene que ver con quizás cuando una familia es muy numerosa. Exactamente, porque hay familias que tienen hasta 3 miembros amparados en este programa, ¿no? Deben tener listo por lo menos $1,500, $2,000 y muchas veces no se tienen y no logran su reinscripción precisamente porque no tienen los recursos para poder pagar lo que significan los formularios y enviarlos a UCI. Por lo tanto, entonces, esta línea de crédito con FEDECASES les va a permitir aliviar un tanto esa carga financiera. Viceministro, a ver, en términos de las gestiones que se pueden estar haciendo para que estos compatriotas, los 208,000 que están en TPS, puedan pasar a otro estatus, ¿cómo camina esto? Bueno, nosotros hemos encontrado que el mejor momento para una reforma migratoria integral en Estados Unidos es justamente, ¿no? Y por 2 motivos. En primer lugar, porque ya la comunidad hispana cuenta políticamente, no solamente para el Partido Demócrata, sino también para el Partido Republicano. El Partido Republicano en las elecciones de noviembre pasado se dio cuenta de que el grupo de hispanos, de la comunidad hispana, es fundamental para elegir no solamente al presidente de Estados Unidos, sino también es estratégico para elegir a alcaldes, elegir a congresistas y a representantes ante el legislativo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, este es un factor muy importante a tomar en cuenta porque este es el mejor momento. Y el segundo factor que yo creo que es importante es que ahora la opinión pública norteamericana está mayoritariamente a favor de una reforma migratoria, cuestión que no teníamos en los periodos anteriores. Según algunas encuestas, hasta el 65% de la población en Estados Unidos está a favor de una reforma migratoria. Eso quiere decir entonces que tenemos todo el viento a nuestro favor. Este es el momento precisamente más adecuado, óptimo, para echar a andar una reforma migratoria de carácter integral en Estados Unidos. Y los del TPS, que ya cumplen con muchos de los requisitos que habrá que cumplir con para calificar para una reforma migratoria, pues ya lo cumplen, ¿no? Con mucho, ¿verdad? Se han portado bien, etcétera, ¿no?
Y es que a propósito del tema, en Facebook nos escribía a Joel Turcios y él dice, por favor, pregúntele al viceministro por qué nuestro gobierno nunca ha hecho ningún esfuerzo en solicitarle a Estados Unidos que revise la situación de esta gente que tiene ya más de una década bajo ese estatus temporal. Ya es hora, dice, que se les dé la oportunidad de ajustar su estatus migratorio a permanente. Vino Obama a El Salvador y ni siquiera tocaron ese tema. Él, con su firma de su pluma, puede dar una orden ejecutiva. Es lo menos que pueden hacer en agradecimiento al apoyo y cooperación que El Salvador ha tenido con Estados Unidos. Fíjese que, para aclarar lo que dice el ciudadano, en todas las oportunidades de cualquier reunión, de cualquier nivel con funcionarios de Estados Unidos, la petición precisamente de que los que están beneficiados con el TPS logren una residencia permanente ha estado sobre la mesa de la discusión, y esa ha sido una petición permanente del presidente de la República al más alto nivel, con el presidente Obama, y con nuestro canciller también, con sus contrapartes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace que sea bastante dificultoso esto? El problema es que no depende del Ejecutivo. El pasar de un estatus temporal, migratorio temporal, a un estatus permanente no depende del presidente Obama, depende del legislativo de Estados Unidos, y ahí es donde hemos tenido los problemas, ¿no? O sea, ha sido el Congreso y el Senado los que han estado en contra de cualquier espacio que permita una estabilidad migratoria para los 12 millones que se encuentran en esta situación, ¿no? Y por lo tanto, entonces, no es posible en este momento, en aquel momento, inimpensable, que los del TPS lograran una estabilidad migratoria permanente. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa comercial. Volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Viceministro, ¿usted ve que ahora sí la discusión sobre una reforma migratoria integral va fuerte, va en serio, va en firme? Digo, esa es una cosa, y la otra es, en términos de los potenciales beneficiarios, va más allá de 208.000 que están dentro del TPS y que, como ya se ha dicho y lo ha reiterado usted en otras oportunidades, están en la primera línea del potenciales beneficiarios de una reforma migratoria integral, el universo de beneficiarios. Bueno, sí, efectivamente, como hemos dicho antes, nosotros sí estamos muy optimistas de que en este momento una reforma migratoria de carácter integral puede ser promulgada este año, ¿no? Este es el mejor de los momentos, este es el donde la propuesta de reforma tiene una legitimidad bastante grande, y parece ser que hay consensos bipartidistas que van a mover esta reforma migratoria hacia adelante, ¿no? ¿Quiénes están siendo potencialmente beneficiados con este tipo de reforma? Pues ya, ¿no? Los del TPS consideramos que estarán, como usted dice, William, en primera línea, ¿no? Porque ya cumplieron casi todos los requisitos, ¿no? Han estado en Estados Unidos viviendo de manera bastante bien desde el 2001, han pagado sus impuestos, muchos de ellos no han salido del país sin autorización, han cumplido básicamente con todos los requisitos.
Pero una reforma migratoria integral va más allá, ¿no? Y beneficiaría, según la propuesta que salió del grupo de los 8, a todos aquellos migrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre del 2011. Esa es la fecha límite que la propuesta ha planteado para ser sujeto del beneficio de esta reforma migratoria de carácter integral, ¿no? En ese sentido, obviamente entonces una reforma migratoria integral va más allá entonces de 208.000 que están en TPS. ¿No hay idea de cuántos salvadoreños pueden entrar entonces Fíjese que beneficiarios? Hay un dato interesante, ¿no?, que lo ha construido el mismo gobierno de Estados Unidos. Para el 2011 habían aproximadamente 970.000 salvadoreños sin documentos en Estados Unidos. Entonces, el universo que nosotros creemos que puede ser beneficiado de una reforma migratoria con estas características es de al menos 970.000 compatriotas. Los salvadoreños ya somos la segunda nacionalidad hispana con el mayor número de indocumentados en Estados Unidos, solamente después de los mexicanos, que tienen una población de casi 6 millones, ¿verdad?, de indocumentados. Pero somos la segunda ya. La segunda, con casi 1 millón de salvadoreños que se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos de manera indocumentada. Por eso es que para el país, esta reforma migratoria es de carácter estratégica, ¿no? Y se le ha dado la prioridad política necesaria para beneficiar a casi 1 millón de compatriotas que viven de manera clandestina, que trabajan de manera subterránea en Estados Unidos. Ahora, si se pone un límite que es hasta diciembre de 2011, esto implica que estas personas tendrán que demostrar que efectivamente llegaron hasta antes de esa fecha, ¿no? O sea, no va a ser a quienes llegaron posteriormente. Así es, tendrán que demostrar que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, ¿no? Después de esa fecha ya no califican para esta propuesta, por lo menos, la propuesta del grupo de los 8 que salió hace un par de meses y que por lo tanto es la que se está discutiendo en el Senado y en el Congreso, ¿no? Viceministro, y por lo que usted conoce, en el marco de esta reforma y de esos beneficios, de potenciales beneficios, ¿ha podido detectar si también se establecen filtros bastante rigurosos, es decir, que haya también una intencionalidad de dejar fuera, si tenemos 970.000 compatriotas con la posibilidad de acceder a esos beneficios, no puede haber un filtro que trate de reducir esa cifra? O sea, no es esa la idea que tienen en Estados Unidos, cree usted, sino que efectivamente lo que quieren es regularizar el estatus de esta gente. Mire, aquí hay una mezcla, ¿no?, de intereses. Obviamente ha pesado mucho en esta propuesta de reforma migratoria los contenidos de carácter de la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el tema fundamental es: vamos a legalizar a esta cantidad de migrantes por motivos de seguridad nacional. Es decir, esto representa una amenaza, o sea, que el país, Estados Unidos, no tenga un control sobre 12 millones de sus habitantes, representa una amenaza a su seguridad nacional. Y la otra es cerrar la frontera, ¿no? Vamos a sellar la frontera sur con México, ¿no? Los 3.000 kilómetros de frontera que comparte con México va a estar sellada. Y hay una propuesta en este sentido de que se señala que ICE, la Policía de Migración de Estados Unidos, tiene que demostrar que el 90% del flujo migratorio normal se ha detenido en la frontera sur de México, con México, para que comience el proceso de regularización de la población indocumentada en Estados Unidos. Bueno, entonces, si esto ocurre, pues no sé cuánto tiempo le va a tomar a Estados Unidos sellar la frontera con México, ¿no? Y certificar además que ya el 90% de los migrantes ya no pasan a Estados Unidos. Entonces, estos son, dijéramos, algunos filtros que hay que irles tomando el pulso, dijéramos, ¿no?, para que efectivamente una reforma migratoria beneficie a la mayor cantidad de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y que sea rápida además, ¿no? Claro.
De acuerdo, vamos a la última pausa comercial, nos quedan todavía 5 minutos de la entrevista en línea. Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Claro. Ahorita vamos. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, conversando con Juan José García, viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior. Bueno, viceministro, entonces, ¿qué queda hacer en medio de toda esta discusión en Estados Unidos? ¿Únicamente estar a la expectativa? ¿Hay acciones que se puedan tomar localmente? Siempre la pregunta que tengo es si regionalmente hay algo que hacer o simplemente esperar. Bueno, en el 2009, en octubre del 2009, cuando recién habíamos llegado a asumir esta cartera, nos reunimos con el gobierno de Guatemala para trabajar conjuntamente en una propuesta de reforma migratoria que respondiera a los intereses centroamericanos. Ahora, ¿que nos iban a hacer caso en aquel momento? Muy probablemente no. Es decir, no nos iban a tomar en cuenta en la discusión. Pero ¿qué significaba tener una propuesta centroamericana? Significaba que podíamos incidir en la mesa de diálogo y en la opinión pública de la comunidad hispana, por lo menos centroamericana, en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos revisando nuestra propuesta del 2009 con Guatemala y muy probablemente a finales de este mes de junio nos vamos a volver a reunir con la viceministra de Guatemala, la viceministra de Relaciones Exteriores, para revisar esta propuesta, adecuarla a este momento y poder tener entonces una propuesta, si no regional, por lo menos binacional. Estamos invitando a Honduras también a que se integre a esta mesa de diálogo para que los 3 países del Triángulo Norte que más migramos hacia Estados Unidos podamos tener una propuesta propia. Y digo propia porque nuestra comunidad centroamericana es distinta, por ejemplo, a la comunidad mexicana, ¿no? Claro. Los mexicanos van más a trabajar a la agricultura. Nosotros no. Nosotros solamente el 3% de los salvadoreños trabaja en labores agrícolas. El resto trabaja en servicios, en la construcción, en los hoteles, en restaurantes, en los comercios. Ahí estamos ubicados, ¿no? En su mayoría. Entonces, una reforma migratoria que favorezca al sector agrícola poco nos favorece a nosotros, sí, ¿no? Como centroamericanos, porque solamente el 3% trabaja en labores agrícolas. En este sentido, entonces, nosotros vamos a revisar esa propuesta, la vamos a adecuar en este momento y vamos a comenzar a tener un diálogo proactivo con el gobierno de Estados Unidos, pero también con nuestra comunidad. ¿Es posible que una visita conjunta, por ejemplo, a los senadores, a los congresistas que están involucrados en esta discusión? Estamos planificando esto, ¿no? El señor canciller se reunió con el canciller de Guatemala precisamente para hacer un lobby conjunto de los 2 países para empujar a una reforma migratoria
que favorezca precisamente a nuestros intereses. Igualmente, nosotros y los consulados están trabajando con nuestra comunidad precisamente para que conjuntamente y de acuerdo a su especialidad, a sus funciones específicas, cada uno por su lado puedan trabajar conjuntamente también en pro de una reforma migratoria de carácter integral. Solo para concluir, Sí. en el caso de el otro tema que tiene que ver con extensión de documentos únicos de identidad, todo este proceso en el que ustedes se involucran de manera logística para el voto en el exterior, ¿cómo marcha esto? Bueno, estamos muy optimistas igualmente con esto, ¿no? Cuando nos reuníamos con el señor presidente del RNPN, el licenciado Batle, para discutir este tema del voto del DUI en el exterior hace un año, decíamos, bueno, mire, quizás los salvadoreños no están muy interesados en obtener su DUI, comencemos de manera teniendo expectativas muy bajas. Lo que tenemos ahora es que se nos ha desbordado, ¿no? Y tenemos una demanda nacional que estamos tratando de satisfacerla, ¿no? Pero estamos muy satisfechos con la respuesta de la comunidad salvadoreña para obtener su DUI. Hasta este momento, hasta la semana anterior por lo menos, se habían solicitado ya más de 20,000 DUIs en solo mes y medio de trabajo, ¿no? Tienen hasta agosto, ¿no?, para hacerlo. Bueno, ojalá que la Asamblea Legislativa pueda aprobar una reforma al Código Electoral y que pueda alargarse hasta septiembre, hasta el 23 de septiembre de este año, ¿no? Para que los salvadoreños tengan más tiempo para obtener su DUI, pero también para inscribirse en el padrón electoral. Bueno, perfecto. Quizás más adelante hablamos, lo invitamos y hablamos un poco más de estos temas cuando ya esté más cerca el periodo de cómo está avanzando y nos dé algunas estadísticas adicionales. Gracias, viceministro. A usted, William. Gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía, que descansen el fin de semana y nos vemos el próximo lunes.